Era una noche de viernes cuando Miguel decidió tomar la carretera. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Miguel era trailero desde hacía 15 años. Conocía cada curva, cada gasolinera, cada peligro de las carreteras mexicanas. Pero esa noche, algo era diferente. Algo en el aire, algo que no podía explicar. Su esposa había llamado más temprano. Su voz temblaba al teléfono, quebrándose con cada palabra. El niño estaba enfermo. Muy enfermo. Los doctores habían hecho pruebas, análisis de sangre, radiografías. Y los resultados no eran buenos. Necesitaban empezar un tratamiento inmediatamente. Un tratamiento caro. Muy caro. Miguel había sentido como su corazón se encogía al escuchar las cifras. 50,000 pesos. Solo para empezar. Y eso sin contar los medicamentos, las consultas posteriores, las terapias. No te preocupes, mi amor, le había dicho a su esposa, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. Mañana llego con el pago de esta carga. Son 60,000 pesos. Alcanza para todo. Te lo prometo. Y Miguel nunca rompía sus promesas. Había cargado el tráiler esa tarde en Monterrey. Cemento. 20 toneladas de sacos de cemento que tenía que entregar en Mazatlán. Era una ruta que conocía bien. 8 horas de camino si todo salía bien. Llegaría al amanecer del sábado, entregaría la carga, cobraría su pago, y estaría en casa para el mediodía. Simple. Directo. Sin complicaciones. O eso pensaba. Salió de Monterrey a las 9 de la noche. El tráfico en la ciudad era pesado como siempre, pero una vez que salió a la carretera federal, las cosas mejoraron. Los carriles estaban despejados. El clima era perfecto. Cielo despejado, luna llena, temperatura agradable. Miguel había encendido la radio. Una estación norteña tocaba corridos. Él cantaba en voz baja mientras manejaba, golpeando el ritmo en el volante con los dedos. Pasó por Saltillo sin problemas. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como un collar de diamantes en la oscuridad. Siguió hacia el oeste. La carretera federal 45 era una de las principales arterias del norte de México. Conectaba Monterrey con la costa del Pacífico, atravesando los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango, y finalmente Sinaloa. Era una buena carretera. Bien mantenida. Transitada. Pero había secciones, especialmente en Durango, que podían ser solitarias de noche. Tramos largos donde no veías otro vehículo por kilómetros. Solo tú, el asfalto, y el desierto interminable a ambos lados. Miguel no le tenía miedo a la soledad de la carretera. Era parte del trabajo, parte de la vida de un trailero. Pero esa noche, mientras entraba en Durango cerca de las 11, algo cambió. El aire se sentía diferente. Más pesado. Más denso. La temperatura bajó de repente. Miguel vio cómo el termómetro del tráiler marcaba 22 grados. Luego 20. Luego 18. En cuestión de minutos, había bajado a 15 grados. Extraño para esa época del año. Miguel subió la ventana y encendió la calefacción. La carretera seguía recta hacia adelante, cortando el desierto como una cicatriz negra. A ambos lados, la vegetación escasa del desierto de Durango se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cactus. Arbustos espinosos. Tierra seca y rocosa. Y silencio. Un silencio profundo y absoluto. Miguel se dio cuenta de que no había pasado ningún vehículo en la dirección contraria en más de media hora. Ningún carro. Ningún tráiler. Nada. Eso era inusual. La Federal 45 siempre tenía tráfico. Incluso de noche. Intentó no pensar en eso y siguió manejando. Miró el reloj del tablero. 11:05 de la noche. La radio empezó a hacer ruido. Estática. El corrido se cortaba y volvía, cortaba y volvía. Miguel cambió de estación. Más estática. Probó otra. Y otra. Todas las estaciones tenían interferencia. Finalmente, apagó la radio. El silencio dentro de la cabina era casi ensordecedor ahora. Solo el ronco constante del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Miguel empezó a cantar para sí mismo, solo para romper el silencio. Canciones viejas que su padre le había enseñado. Corridos revolucionarios. Canciones de amor. Cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Y entonces vio la primera cruz. Al lado derecho de la carretera, apenas visible en el resplandor de sus faros, había una cruz. Una de esas cruces que la gente pone donde alguien murió en un accidente. Pero esta era diferente.
Era completamente negra, pintada de un negro mate que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Y en su base, había flores. Flores rojas. Rosas rojas que se veían frescas, como si alguien las hubiera puesto ahí hace solo horas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En 15 años de carretera, había visto cientos de esas cruces. Miles, probablemente. Pero nunca había visto una completamente negra. Normalmente eran blancas, o de madera natural, o pintadas de colores brillantes. Negra era extraño. Muy extraño. Aceleró un poco, queriendo dejar esa cruz atrás. Siguió manejando. 10 minutos después, vio otra cruz. Negra. Exactamente igual que la primera. Con flores rojas frescas en la base. El corazón de Miguel empezó a latir un poco más rápido. Coincidencia, se dijo a sí mismo. Solo una coincidencia. 5 minutos más adelante, otra cruz negra. Flores rojas. Y entonces empezaron a aparecer más frecuentemente. Cada kilómetro, había una cruz negra. Todas idénticas. Todas con flores rojas frescas. Miguel agarró el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Esto no está bien, pensó. Esto no está nada bien. Sacó su celular del soporte y lo miró. La pantalla mostraba sin servicio. Ni una sola barra de señal. Eso tampoco era normal. Esta carretera siempre tenía señal. Tal vez no la mejor señal, pero algo. Ahora no había nada. Miguel puso el celular en el asiento del pasajero y trató de concentrarse en manejar. Las cruces seguían apareciendo. Una tras otra. Una procesión interminable de marcadores negros en la noche. Y entonces el motor empezó a hacer ruido. Al principio era un sonido suave. Un rasguño metálico apenas audible sobre el ronroneo del motor. Pero luego se hizo más fuerte. Más insistente. Algo raspaba contra algo. Algo dentro del motor que no debería estar raspando. Miguel miró los indicadores del tablero. La temperatura del motor estaba bien. La presión del aceite estaba bien. Todo parecía normal. Pero el sonido seguía ahí. Y se estaba haciendo más fuerte. Mierda, murmuró Miguel. Necesitaba parar y revisar el motor. Pero algo en su instinto le decía que no parara. Que siguiera manejando. Que no se detuviera en este lugar. El sonido se hizo más fuerte. Ahora era un chirrido. Un gemido metálico que hacía que Miguel apretara los dientes. El tráiler empezó a perder velocidad. Miguel apretó el acelerador. El motor respondió por un momento, luego tosió como un viejo enfermo. Vamos, 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 susurró Miguel, como si el tráiler pudiera escucharlo y obedecer. Pero el motor siguió perdiendo potencia. 80 kilómetros por hora. 70. 60. El chirrido se convirtió en un grito metálico. Y entonces, justo cuando Miguel pasaba junto a otra cruz negra, el motor se apagó completamente. El tráiler siguió rodando por inercia, cada vez más despacio, hasta que finalmente se detuvo en medio de la carretera. Miguel giró la llave. El motor hizo un sonido de arranque, luego nada. Lo intentó de nuevo. Clic, clic, clic. Nada. La batería estaba muerta. Miguel se quedó sentado ahí por un momento, con las manos todavía en el volante, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esto no tiene sentido, pensó. La batería es nueva. El motor estaba funcionando perfectamente hace 5 minutos. Miró por el espejo retrovisor. La carretera detrás de él estaba vacía. Negra. Sin una sola luz. Miró hacia adelante. Lo mismo. Solo oscuridad y asfalto. Miró el reloj. 11:32 de la noche. Miguel respiró profundo, tratando de calmarse. Está bien, se dijo a sí mismo. Solo es un problema mecánico. Pasa todo el tiempo. Solo necesito bajar y revisar que está mal. Pero sus manos temblaban cuando agarró la linterna del compartimento de guantes. Abrió la puerta de la cabina. El sonido del metal chirriando resonó en la noche silenciosa, amplificado de alguna manera, como si la oscuridad misma lo estuviera magnificando. El aire afuera era frío. Mucho más frío de lo que debería ser. Miguel podía ver su aliento formando pequeñas nubes blancas frente a su cara. Sus botas golpearon el asfalto con un sonido hueco. Como si la carretera estuviera vacía por dentro. Como si fuera una cáscara delgada sobre un vacío infinito. Miguel caminó hacia el frente del tráiler. La linterna creaba un círculo de luz amarillenta que parecía débil e ineficaz contra la oscuridad circundante.
Levantó el capó con un chirrido de metal contra metal. El motor todavía estaba caliente. Podía sentir el calor emanando de él. Pero cuando pasó la linterna sobre las distintas partes, todo parecía estar en orden. Las mangueras estaban conectadas. Los cables estaban en su lugar. No había fugas de aceite o refrigerante. No había nada roto o suelto. Miguel frunció el ceño. Esto no tenía sentido. Revisó la batería. Los terminales estaban limpios y bien conectados. Pero cuando tocó uno con su dedo, notó algo extraño. Estaba frío. Helado, de hecho. Una batería que acababa de estar en uso debería estar tibia. Esta estaba fría como el hielo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Cerró el capó y volvió a la cabina. Intentó encender el motor una vez más, aunque sabía que sería inútil. Clic, clic, clic. Nada. Agarró su celular. Todavía sin señal. La pantalla parpadeaba con una luz extraña, como si la batería estuviera muriendo, aunque estaba cargada al 80% cuando había salido. Miguel se quedó sentado ahí por un momento, pensando en sus opciones. Podía quedarse en el tráiler y esperar a que pasara alguien. Pero no había pasado nadie en más de una hora. Y algo en su instinto le decía que nadie iba a pasar. O podía caminar. Había pasado por una gasolinera hace... ¿cuánto? ¿30 kilómetros? ¿40? Si caminaba, tal vez llegaría allí en 6 o 7 horas. Para entonces sería de día. Habría luz. Habría gente. Miguel no quería admitirlo, pero tenía miedo. Un miedo profundo y primordial que no había sentido desde que era niño. Había algo mal con este lugar. Con esta noche. Con esta carretera. Pero no podía quedarse ahí sentado. Tenía que hacer algo. Agarró su chamarra del asiento trasero. Era una chamarra de mezclilla gruesa, gastada por los años pero todavía cálida. Se la puso, sintiendo un poco de consuelo en su peso familiar. Agarró una botella de agua del pequeño refrigerador que tenía instalado. Agarró su linterna. Y después de un momento de duda, agarró también la palanca de hierro que guardaba debajo del asiento para emergencias. No sabía por qué sintió que necesitaba un arma. Pero algo en la noche hacía que su instinto de supervivencia gritara que no saliera ahí afuera desarmado. Cerró el tráiler con llave y empezó a caminar. El asfalto se extendía recto hacia adelante, una línea negra que desaparecía en la oscuridad. La luna llena proporcionaba algo de luz, bañando el desierto en un resplandor plateado y frío que hacía que todo se viera irreal. Como una fotografía en blanco y negro. Como un sueño. O una pesadilla. Las botas de Miguel hacían eco en el asfalto. Tap, tap, tap. Un ritmo constante que era el único sonido en la noche absoluta. No había viento. Ni un susurro de brisa. El aire estaba completamente inmóvil. No había sonidos de animales. Ni coyotes aullando. Ni insectos cantando. Ni pájaros nocturnos. Nada. Solo el sonido de sus botas y su propia respiración. Miguel mantuvo la linterna apuntando hacia adelante, aunque la luz parecía absurdamente débil contra la vastedad de la oscuridad que lo rodeaba. Las cruces negras seguían apareciendo cada kilómetro. Marcadores silenciosos de algo que Miguel no quería pensar demasiado. Caminó durante 10 minutos. 15. 20. El frío se hacía más intenso. Miguel podía sentirlo penetrando su chamarra, tocando su piel, llegando hasta sus huesos. Se detuvo por un momento y sacó su celular. Todavía sin señal. Pero algo más había cambiado. El reloj. Cuando había empezado a caminar, eran las 11:42. Había caminado durante al menos 20 minutos. Pero el reloj todavía marcaba las 11:42. Miguel parpadeó, mirando la pantalla. El segundero no se movía. Estaba congelado. Intentó apagar y encender el teléfono. La pantalla se puso negra, luego se encendió de nuevo. 11:42. El tiempo se había detenido. O al menos, el reloj de su teléfono pensaba que sí. Miguel sintió que su respiración se aceleraba. El pánico empezaba a trepar por su garganta como una mano fría. Cálmate, se dijo a sí mismo. Es solo un problema con el teléfono. Un glitch. Un mal funcionamiento técnico. Eso es todo. Pero no lo creía. No realmente. Guardó el teléfono y siguió caminando, más rápido ahora. Sus botas golpeaban el asfalto con más urgencia. Necesitaba salir de este lugar. Necesitaba llegar a algún lugar con luces, con gente, con normalidad. Caminó durante lo que parecieron horas. Pero cuando revisó su reloj de pulsera,
el que había pertenecido a su padre, vio que solo habían pasado 10 minutos. O tal vez habían pasado horas y el reloj también se había roto. Ya no podía confiar en el tiempo. Miguel siguió adelante, poniendo un pie delante del otro, tratando de no pensar en el miedo que crecía en su pecho. Y entonces vio algo que hizo que se detuviera en seco. Adelante, en medio de la carretera, había una figura. Una figura oscura que no debería estar ahí. Miguel apretó la palanca de hierro en su mano. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Al principio no podía distinguir qué era. Solo una silueta negra contra el asfalto más oscuro. Pero a medida que se acercaba lentamente, cautelosamente, la figura se hizo más clara. Era un caballo. Un caballo grande, completamente negro, parado en medio de la carretera como una estatua. Y sobre el caballo, había un hombre. Un hombre vestido completamente de negro. Miguel se detuvo a unos 30 metros de distancia. Su instinto le gritaba que corriera, que diera la vuelta, que se alejara de esa figura. Pero otra parte de él, la parte racional, le decía que era solo una persona. Un vaquero local. Alguien que tal vez podía ayudarlo. «Hola», gritó Miguel, su voz sonando extrañamente débil y pequeña en la vastedad de la noche. La figura no respondió. No se movió. Miguel dio otro paso adelante. «Disculpe, ¿puede ayudarme? Mi tráiler se descompuso y necesito llamar por teléfono». Silencio. El caballo no se movía. Ni siquiera respiraba visiblemente. Era como una estatua tallada en obsidiana. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Dio otro paso. Y otro. A medida que se acercaba, podía ver más detalles. El hombre vestía un traje completo de charro. Pero no era un traje cualquiera. Era elaborado, hermoso, del tipo que se ve en las películas antiguas o en los desfiles del 5 de mayo. Completamente negro. Terciopelo negro con bordados de plata que brillaban bajo la luz de la luna. Botones de plata que corrían por los costados de los pantalones. Sombrero negro de ala ancha con una banda de plata. Las botas eran negras con espuelas de plata que brillaban como cuchillos. Y el caballo. Dios, el caballo era magnífico. Grande como un semental de guerra. Negro como la medianoche. Con una montura ornamentada de cuero y plata. Pero había algo malo en todo eso. Algo que hacía que cada instinto en el cuerpo de Miguel gritara peligro. El caballo no respiraba. Miguel estaba lo suficientemente cerca ahora para verlo claramente. El pecho del animal no se movía. No salía vapor de sus narices en el aire frío. Era como si estuviera muerto y de pie al mismo tiempo. Miguel se detuvo a 10 metros de distancia. Podía ver la cara del hombre ahora. Y era hermoso. Inquietantemente hermoso. Rasgos perfectamente simétricos. Piel morena y suave. Pómulos altos. Mandíbula fuerte. Labios llenos. Pero los ojos eran completamente negros. No había blanco en ellos. Solo negro. Como dos pozos de tinta que no reflejaban la luz. El hombre lo miraba con esos ojos imposibles. Y sonreía ligeramente. «Buenas noches, compadre», dijo el hombre. Su voz era suave. Casi musical. Pero había algo debajo de ella. Algo antiguo y terrible que Miguel podía sentir en sus huesos. Miguel abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba completamente seca. Tragó saliva con dificultad. Buenas noches, finalmente logró decir. ¿Problemas con el tráiler?, preguntó el hombre, aunque no era realmente una pregunta. Era una afirmación. Sí, respondió Miguel. El motor se apagó. Necesito ayuda. ¿Hay alguna gasolinera cerca? ¿Algún lugar donde pueda llamar? El hombre inclinó la cabeza ligeramente, como un pájaro estudiando un insecto. Ayuda, repitió lentamente, como si estuviera saboreando la palabra. Sí, todos los que pasan por aquí están buscando ayuda. Hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que el estómago de Miguel se retorciera. ¿Qué quiere decir con eso? El hombre sonrió más ampliamente. Quiero decir, compadre, que esta carretera tiene una forma de traer a las personas que necesitan algo. Las personas que están desesperadas. Las personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario. Miguel dio un paso atrás. Mire, solo necesito un teléfono. O alguien que pueda llevarme a una gasolinera. Puedo pagar. Tengo dinero. Dinero, dijo el hombre, y rió suavemente. Una risa baja y resonante que parecía venir de muy profundo en su pecho. El dinero no me interesa, compadre. Entonces,
¿Qué quiere? El hombre desmontó del caballo con un movimiento fluido y elegante. Sus botas tocaron el asfalto sin hacer ningún sonido. Las espuelas tintinearon suavemente, un sonido delicado como campanas lejanas. Caminó hacia Miguel con pasos lentos y deliberados. Miguel quiso retroceder, pero sus pies parecían pegados al asfalto. El hombre se detuvo a solo 1 metro de distancia. Era alto. Más alto de lo que había parecido a caballo. Tal vez 2 metros. Y había un olor que emanaba de él. No era desagradable. Era como incienso y azufre y algo más. Algo viejo. Yo conozco tu situación, Miguel, dijo el hombre. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre? Sé muchas cosas, respondió el hombre. Sé que tu hijo está enfermo. Sé que está en el hospital. Sé que los doctores dicen que tiene leucemia. Sé que necesitas dinero para su tratamiento. Sé que prometiste a tu esposa que llegarías mañana con el pago. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Las palabras del extraño eran como puñaladas. Cada una era verdad. Cada una dolía. ¿Quién es usted?, susurró Miguel. El hombre se acercó más. Ahora Miguel podía ver su reflejo en esos ojos negros e imposibles. Se veía pequeño, asustado, insignificante. Tengo muchos nombres, dijo el hombre. En algunos lugares me llaman el charro negro. En otros, el jinete de la medianoche. Algunos me llaman el diablo de las carreteras. Los viejos me llaman Mictlantecutli. Los conquistadores me llamaban Satanás. Miguel sintió que el mundo se inclinaba debajo de sus pies. Usted es. El diablo, completó el hombre con una sonrisa. El demonio. El ángel caído. El señor de las mentiras. El príncipe de las tinieblas. Elige el título que prefieras, compadre. Todos son correctos. Miguel quiso correr. Quiso gritar. Quiso rezar. Pero no podía moverse. No podía hacer nada excepto mirar esos ojos negros y sentir como su alma se encogía dentro de él. No tengas miedo, dijo el charro negro, y su voz era casi amable. No estoy aquí para lastimarte. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? Por supuesto. Tu hijo está muriendo, Miguel. Los doctores le dan tal vez 1 semana. 2 si tiene suerte. Sin el tratamiento, sin los medicamentos, sin los cuidados adecuados, morirá. Y tú quedarás con esa culpa. Esa carga. El resto de tu vida sabrás que pudiste salvarlo y no lo hiciste. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Miguel. Yo voy a conseguir el dinero. Voy a entregar esta carga mañana y voy a pagar el tratamiento. El charro negro negó con la cabeza lentamente. No, compadre. No vas a hacerlo. Tu tráiler no va a arrancar. Vas a perder tiempo. Vas a perder la entrega. No te van a pagar. Y cuando llegues a casa, tu hijo ya estará peor. Y eventualmente, vas a verlo morir. No, gritó Miguel. Eso no va a pasar. Pero va a pasar, dijo el charro negro con voz suave. A menos que aceptes mi ayuda. Miguel cerró los ojos con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí? El charro negro caminó en un círculo lento alrededor de Miguel. Miguel podía sentir su presencia. Podía sentir el calor antinatural que emanaba de él a pesar del frío de la noche. Los tratos varían de persona a persona, dijo el charro negro. Algunos me dan su alma. Completa. Para toda la eternidad. Es el trato clásico. El más antiguo. Miguel negó con la cabeza violentamente. Nunca. Nunca haría eso. El charro negro rió. Eso es lo que todos dicen al principio. Pero dime, Miguel, ¿qué vale más? ¿Tu alma después de que mueras? ¿O la vida de tu hijo ahora, mientras todavía respira? Miguel abrió los ojos. ¿Hay otras opciones? El charro negro asintió. Por supuesto. Puedo tomar años de tu vida. 10 años. 15. 20. Morirás más joven, pero tu hijo vivirá. Es un intercambio justo, ¿no crees? ¿Y qué pasa con esos años? ¿Simplemente desaparecen? El charro negro se encogió de hombros. Tu cuerpo envejecerá más rápido. Tu corazón se debilitará antes. Tu mente se volverá más lenta. Pero no lo notarás mucho. Solo sentirás que el tiempo pasa más rápido de lo que debería. Miguel pensó en eso. Pensó en morir a los 60 en lugar de a los 70. O a los 50 en lugar de a los 60. Era un precio alto. Pero su hijo. ¿Hay algo más?, preguntó.
Algo que no sea mi alma o mis años. El charro negro se detuvo frente a él de nuevo. Siempre hay opciones, compadre. Puedo tomar recuerdos. Los buenos recuerdos. Tu boda. El nacimiento de tu hijo. Tu primer beso. Las navidades en familia. Los cumpleaños. Todo lo que te hace feliz cuando lo recuerdas. Puedo tomarlo. Y tu hijo vivirá. ¿Pero seguiré sabiendo que tengo un hijo? Oh, sí. Sabrás que tienes un hijo. Lo amarás. Pero nunca recordarás los momentos felices con él. Solo quedarán las obligaciones. El trabajo. La responsabilidad. Nunca la alegría. Eso era horrible. Eso era peor que perder años de vida. Miguel negó con la cabeza. No puedo hacer eso. El charro negro suspiró, como si estuviera decepcionado. Entonces tal vez prefieres algo más simple. Puedo tomar tu capacidad de amar. No solo a tu familia. A cualquiera. Nunca más sentirás amor. Nunca más sentirás esa calidez, esa conexión. Serás funcional. Eficiente. Pero vacío por dentro. Eso también es horrible. Lo sé, dijo el charro negro. Pero es efectivo. Sin amor, nunca más sufrirás. Nunca más sentirás dolor emocional. Y tu hijo vivirá. Miguel sentía que su mente se estaba rompiendo. Cada opción era peor que la anterior. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me está haciendo esto? El charro negro se acercó hasta que sus caras estaban a centímetros de distancia. Porque puedo, dijo simplemente. Porque esta es mi naturaleza. Porque yo tomo lo que es precioso y lo convierto en cenizas. Porque veo a las personas en sus momentos más desesperados y les ofrezco exactamente lo que necesitan, a un precio que nunca podrán pagar realmente. Miguel sintió una rabia creciendo en su pecho. Una rabia que superaba el miedo. Usted es un monstruo. El charro negro sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos. Sí, dijo. Eso es exactamente lo que soy. ¿Y sabes qué es lo peor, Miguel? Que a pesar de saber eso, todavía estás considerando mi oferta. Todavía estás pensando en qué podrías darme para salvar a tu hijo. Y era verdad. A pesar de todo, Miguel estaba considerándolo. Porque era su hijo. Su pequeño. El niño que lo llamaba papá con esa vocecita aguda. El niño que corría a abrazarlo cuando llegaba a casa. El niño que lo miraba como si fuera un superhéroe. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por él? El charro negro extendió su mano. En su palma brillaba una moneda. Una moneda de plata antigua con símbolos extraños grabados en ella. Símbolos que parecían moverse y cambiar cuando Miguel los miraba. Toma mi mano, dijo el charro negro. Toma la moneda. Y elige tu precio. 10 años. 15. 20. Tus recuerdos. Tu capacidad de amar. Tu alma. Lo que sea. Solo elige, y tu hijo vivirá. Te doy mi palabra. Miguel miró la mano extendida. Miró la moneda brillante. Pensó en su hijo en esa cama de hospital. Pálido. Débil. Con tubos conectados a sus pequeños brazos. Pensó en su esposa llorando. Pensó en el funeral que tendría que planear si no hacía nada. Su mano empezó a moverse. Lentamente. Temblando. Los dedos de Miguel se acercaron a los dedos del charro negro. Estaban a centímetros de distancia. A milímetros. Y entonces Miguel escuchó una voz. Una voz suave y lejana, como si viniera desde muy lejos. Miguel. No lo hagas, mijo. Miguel se congeló. Conocía esa voz. La había conocido toda su vida. Era su abuela. Su abuelita. La mujer que lo había criado después de que sus padres murieron cuando él tenía 8 años. La mujer que había muerto de cáncer cuando él tenía 18. Abuelita, susurró Miguel. Sí, mijo. Soy yo. El charro negro frunció el ceño. Sus ojos negros se volvieron más oscuros, si eso era posible. No la escuches, Miguel. Es solo un truco. Tu mente jugándote bromas. No es un truco, dijo la voz de su abuela. Estoy aquí. He estado aquí todo el tiempo. Cuidándote. Protegiéndote. Y no voy a dejar que este demonio te quite lo que eres. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Miguel ahora. Pero mi hijo, abuelita. Mi hijo se va a morir. Tu hijo va a vivir, respondió la voz. Pero no de esta manera. No con la ayuda de este ser. Porque lo que él toma, nunca lo devuelve. Lo que él corrompe, nunca se recupera. Cállate, gritó el charro negro, y su voz ya no era suave. Era un rugido.
Un sonido que hacía temblar el aire mismo. Miguel, escúchame, dijo la voz de su abuela con urgencia. ¿Recuerdas lo que te enseñé? ¿Recuerdas las oraciones? Miguel cerró los ojos. Trató de recordar. Su abuela lo había criado en la fe. Le había enseñado a rezar. Le había enseñado sobre los santos. Sobre los ángeles. Sobre Dios. Pero hacía tanto tiempo. Hacía años que no iba a la iglesia. Años que no rezaba realmente. La medalla, dijo la voz de su abuela. La medalla que te di. ¿Todavía la tienes? Miguel abrió los ojos de golpe. La medalla. La medalla de San Cristóbal que su abuela le había dado cuando cumplió 15 años. Protector de los viajeros, había dicho ella. Para que siempre estés a salvo en los caminos. Miguel había llevado esa medalla durante años. Se había vuelto tan familiar que a veces olvidaba que la llevaba puesta. Su mano se movió hacia su cuello. Sus dedos encontraron la cadena debajo de su camisa. ¡No! Gritó el charro negro. Miguel agarró la medalla con fuerza. Podía sentirla tibia contra su palma. Tibia y reconfortante. Y empezó a rezar. Las palabras vinieron lentamente al principio. Oxidadas. Olvidadas por años de desuso. San Cristóbal, protector de los viajeros. Detente. El charro negro dio un paso atrás. Miguel siguió rezando, su voz haciéndose más fuerte. Protégeme en este camino oscuro. Guía mis pasos. Llévame a casa a salvo. El charro negro retrocedió más. Su hermoso rostro empezó a cambiar. La piel se agrietó como porcelana vieja. Debajo había algo rojo. Algo quemado. Te arrepentirás de esto, gritó. Miguel abrió los ojos y miró directamente al demonio. Y empezó otra oración. Una que su abuela le había enseñado cuando tenía pesadillas de niño. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. El charro negro siseó como una serpiente. Humo empezó a salir de su cuerpo. Sé nuestra protección contra la maldad y las trampas del demonio. Los ojos del charro negro se volvieron rojos. Rojos como fuego. Rojos como sangre. Que Dios lo reprenda, rogamos suplicantes. El caballo negro se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido que no era de este mundo. Un sonido como metal rasgando metal. Como vidrio rompiéndose. Como gritos lejanos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la ruina de las almas. El charro negro levantó sus manos hacia el cielo y gritó. No eran palabras. Era un sonido puro de rabia y odio que hacía que la tierra misma temblara. Tu hijo morirá, gritó. Morirás solo y con dolor. Y tú vivirás sabiendo que pudiste salvarlo y elegiste no hacerlo. Su sangre estará en tus manos. En tus manos, Miguel. Para siempre. Miguel sintió que las palabras lo golpeaban como puños. Cada una era un cuchillo en su corazón. Pero siguió rezando. Rezó todas las oraciones que recordaba. Rezó el Padre Nuestro. Rezó el Ave María. Rezó oraciones que ni siquiera sabía que todavía recordaba. Y mientras rezaba, el charro negro retrocedió. Su cuerpo se deshacía. La piel hermosa se caía en trozos, revelando algo horrible debajo. Algo con cuernos y garras y ojos de fuego. El caballo se disolvió en humo negro y cenizas. El charro negro dio un último grito de rabia que resonó por todo el desierto. Un grito que asustó a los coyotes a kilómetros de distancia. Un grito que hizo que los pájaros huyeran de sus nidos. Y entonces hubo un destello de luz. Brillante. Cegador. Como un relámpago que golpeara el suelo directamente frente a Miguel. Miguel cerró los ojos contra el resplandor. Cuando los abrió de nuevo, el charro negro había desaparecido. El caballo había desaparecido. Solo quedaba la carretera vacía, iluminada por la luna. Y el silencio. Miguel se quedó ahí, temblando, con la medalla todavía apretada en su mano. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el asfalto. No sabía si llorar o reír. No sabía si gritar o rezar. Así que simplemente se quedó ahí, de rodillas en medio de la carretera federal 45, en el desierto de Durango, bajo la luna llena. Lo hiciste bien, mijo, dijo la voz de su abuela, ahora más clara que nunca. Estoy orgullosa de ti. Abuelita, susurró Miguel. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Tu hijo va a estar bien, respondió ella. Dios lo va a cuidar. Pero no podía decirte eso mientras ese ser estaba aquí. Tenías que elegir por ti mismo. Tenías que demostrar tu fe. Pero él dijo,
Lo que él dijo eran mentiras, mijo. Eso es lo que hace. Miente, tienta, manipula, pero no tiene poder sobre los que mantienen su fe. Miguel sintió una calidez expandirse en su pecho. Una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Ahora levántate, dijo su abuela. Ve a tu tráiler. Va a funcionar ahora. Maneja a casa. Y abraza a tu hijo. ¿De verdad va a estar bien? Vas a ver, respondió ella. Y su voz empezó a desvanecerse. Vas a ver que la fe mueve montañas. Y que las oraciones son más poderosas que cualquier trato con el demonio. Espera, gritó Miguel. No te vayas. Pero la presencia ya se había ido. El aire se sentía normal otra vez. La temperatura empezó a subir lentamente. Miguel se quedó ahí por un momento más. Luego, lentamente, se puso de pie. Sus piernas temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Miró alrededor. Las cruces negras habían desaparecido. Todas ellas. Como si nunca hubieran existido. Miró su celular. 3 barras de señal. El reloj funcionaba normalmente de nuevo. Eran las 12:10 de la mañana. Había estado ahí afuera durante solo 28 minutos. Aunque se sentía como horas. Como días. Miguel empezó a caminar de regreso hacia su tráiler. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. Cuando llegó al tráiler, trepó a la cabina. Su linterna todavía estaba en el asiento del pasajero. La palanca de hierro en el piso. Metió la llave en el contacto. Respiró profundo. Y giró la llave. El motor rugió a la vida inmediatamente. Suave. Perfecto. Como si nunca hubiera habido ningún problema. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Apagó el motor y lo encendió de nuevo. Funcionó perfectamente. Una vez más. Perfecto. Se quedó sentado ahí por un momento, con las manos en el volante, tratando de procesar todo lo que había pasado. ¿Había sido real? ¿Realmente había conocido al diablo en medio de la carretera? ¿O había sido una alucinación? Un sueño causado por el cansancio y el estrés. Miguel miró en el espejo retrovisor para ajustarlo. Y su corazón casi se detiene. En el asiento trasero, donde guardaba sus cosas, había algo que no debería estar ahí. Una moneda. Una moneda de plata antigua con símbolos extraños. La misma moneda que el charro negro había sostenido en su mano. Con manos temblorosas, Miguel se estiró y la agarró. Estaba fría. Tan fría que quemaba su piel. La sostuvo frente a sus ojos. Los símbolos parecían moverse en la superficie de la moneda. Parecían retorcerse y cambiar. Y en ese momento, Miguel supo que había sido real. Todo había sido completamente real. Sin pensarlo, sin darle tiempo a reconsiderar, abrió la ventana del tráiler y lanzó la moneda a la oscuridad del desierto con todas sus fuerzas. Escuchó un grito lejano y furioso que hizo que la piel de todo su cuerpo se erizara. El grito de algo que había perdido. Algo que había sido rechazado. Miguel cerró la ventana rápidamente. Metió primera velocidad. Y aceleró. El tráiler respondió perfectamente. Las ruedas giraron. El motor ronroneó. Miguel manejó rápido, con los ojos fijos en la carretera adelante, las manos apretando el volante, la medalla de San Cristóbal presionada contra su pecho. No miró atrás. Ni una sola vez. Manejó durante horas. Salió de Durango. Pasó por Mazatlán. Entregó su carga al amanecer del sábado, como había planeado. El cliente le pagó 60,000 pesos en efectivo, como siempre. Miguel condujo directamente a casa. No se detuvo excepto para cargar combustible. No durmió. No comió. Solo manejó. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba ver a su hijo. Llegó a su ciudad al mediodía del sábado. Fue directamente al hospital, sin siquiera pasar por su casa primero. Corrió por los pasillos del hospital, subió las escaleras de 2 en 2, llegó a la habitación de su hijo casi sin aliento. Su esposa estaba ahí, sentada en una silla junto a la cama. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Miguel, gritó, corriendo a abrazarlo. Miguel la abrazó con fuerza, mirando por encima de su hombro a la cama del hospital. Y lo que vio hizo que sus rodillas casi cedieran. Su hijo estaba despierto. Sentado en la cama. Con color en sus mejillas. Sonriendo. «Papá», gritó el niño. Miguel soltó a su esposa y corrió a abrazar a su hijo. Lo levantó de la cama y lo apretó contra su pecho, llorando abiertamente ahora. «Te amo», susurró.
Te amo mucho. Yo también te amo, papá, dijo el niño, confundido por la intensidad de la emoción de su padre pero abrazándolo de vuelta con sus bracitos delgados. Los doctores no pueden explicarlo, dijo su esposa, también llorando. Esta mañana se despertó. La fiebre había bajado completamente. Hicieron análisis de sangre y los niveles están casi normales. Dicen que es imposible, que no tiene sentido médico. Pero está sucediendo. Miguel besó la cabeza de su hijo una y otra vez. Es un milagro, susurró. Un verdadero milagro. ¿Qué pasó, Miguel?, preguntó su esposa. ¿Qué pasó en la carretera? Miguel la miró. Vio el amor en sus ojos. La preocupación. La confusión. ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que había conocido al diablo? ¿Que había sido tentado a vender su alma? ¿Quién lo creería? Fue una noche difícil, finalmente dijo. Pero estoy aquí ahora. Y nuestro hijo está bien. Eso es lo único que importa. Ella asintió, no completamente satisfecha con la respuesta pero demasiado feliz como para presionar más. Los doctores siguieron haciendo pruebas durante los siguientes días. Y cada prueba mostraba mejora. Los números de la leucemia disminuyeron. Luego disminuyeron más. Luego más. Una semana después, el médico principal llamó a Miguel y a su esposa a su oficina. No sé cómo explicar esto, dijo el doctor, mirando los archivos con expresión de completo desconcierto. Pero la leucemia de su hijo está en remisión. Completa remisión. Es como si nunca la hubiera tenido. ¿Eso es posible?, preguntó Miguel. El doctor negó con la cabeza lentamente. No. No según todo lo que sabemos sobre esta enfermedad. Pero está sucediendo. Su hijo está curado. Miguel y su esposa lloraron. Abrazaron al doctor. Abrazaron a las enfermeras. Se abrazaron entre sí. Era un milagro. No había otra explicación. Esa noche, Miguel se sentó solo en el porche de su casa, mirando las estrellas. Sacó la medalla de San Cristóbal de debajo de su camisa y la sostuvo en su mano. Gracias, susurró hacia el cielo. Gracias, abuelita. Gracias, Dios. Gracias, San Cristóbal. Gracias, San Miguel. Gracias a todos los que me ayudaron esa noche. Una brisa suave sopló a través del porche. Y por un momento, Miguel juró que podía oler el perfume de su abuela. Ese olor a canela y flores que recordaba de su infancia. Sonrió, besó la medalla, y la guardó de nuevo bajo su camisa, cerca de su corazón, donde pertenecía. Miguel nunca le contó a nadie toda la historia de lo que pasó esa noche en la carretera Federal 45. ¿Quién lo creería? Pero hubo pequeños cambios en su vida después de eso. Empezó a ir a la iglesia otra vez. Cada domingo. Con su familia. Empezó a rezar antes de cada viaje. Y a llevar siempre una Biblia pequeña en su tráiler. Y nunca más tomó la Federal 45 de noche. Nunca más. Cuando otros traileros le preguntaban por qué, él simplemente sonreía y decía, porque hay cosas en esas carreteras que es mejor no encontrar. Los años pasaron. Su hijo creció sano y fuerte. La leucemia nunca regresó. Ni una sola vez. Fue como si realmente nunca la hubiera tenido. Miguel siguió trabajando como trailero. Pero era diferente ahora. Era más cuidadoso. Más consciente. Más agradecido por cada día. Cuando tenía 45 años, su hijo le preguntó por qué siempre llevaba esa medalla vieja. Miguel la sacó de debajo de su camisa y se la mostró a su hijo. Esta medalla me salvó la vida una vez, dijo. Me recordó quién soy cuando estaba a punto de olvidarlo. ¿Cómo te salvó la vida?, preguntó el muchacho. Miguel pensó en cómo responder. Pensó en la verdad. La verdad completa. Pero su hijo tenía solo 17 años. Todavía era joven. Todavía veía el mundo como un lugar principalmente bueno. Ya no era el niño pequeño que había estado en esa cama de hospital. Era casi un hombre. Fuerte. Sano. Lleno de vida. Algún día te contaré la historia completa, finalmente dijo Miguel. Cuando seas mayor. Cuando estés listo para entender que el mundo es más complicado de lo que parece. Que hay fuerzas ahí afuera, tanto buenas como malas, que están más allá de nuestra comprensión. Su hijo asintió, aunque no entendía completamente. ¿Puedo llevarla yo?, preguntó. ¿La medalla? Miguel negó con la cabeza suavemente. Esta es mía, mijo. Tu abuela me la dio. Y la voy a llevar hasta el día que muera. Pero cuando llegue ese día, será tuya.
Y entonces te contaré la historia completa, para que sepas lo que vale realmente, y para que nunca la pierdas. Está bien, papá. Miguel sonrió y revolvió el cabello de su hijo. Pero puedo decirte esto ahora. Si alguna vez estás en problemas, si alguna vez estás en un lugar oscuro, si alguna vez alguien te ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad, di que no. No importa qué. No importa cuánto lo necesites. Di que no y reza. Porque las soluciones fáciles siempre tienen un precio oculto. Su hijo lo miró con ojos serios. ¿Eso fue lo que pasó contigo? ¿Alguien te ofreció algo? Miguel asintió lentamente. Sí. Y casi lo tomé. Casi vendí todo lo que soy por algo que pensé que necesitaba. Pero alguien me salvó. Me recordó que hay cosas más importantes que las soluciones rápidas. ¿Quién te salvó? Tu bisabuela. Mi abuelita. Ella me enseñó que la fe es más fuerte que cualquier tentación. Y esa lección me salvó la vida. Me salvó el alma. Y probablemente también te salvó a ti. Su hijo no entendía completamente, pero asintió de todos modos. Gracias, papá, por elegir bien. Miguel sintió lágrimas en sus ojos. Abrazó a su hijo con fuerza. Siempre voy a elegir bien cuando se trate de ti, mijo. Siempre. Cuando Miguel tenía 65 años, se retiró del trabajo de trailero. Sus piernas ya no eran tan fuertes. Sus ojos ya no eran tan agudos. Y ya había pasado suficientes noches en carreteras solitarias para toda una vida. Se quedó en casa. Pasaba tiempo con sus nietos. Contaba historias. Ayudaba en la casa. Una tarde, su hijo, ya un hombre de 37 años, vino a visitarlo. Papá, dijo. Necesito contarte algo. Miguel, que estaba sentado en su silla favorita en el porche, levantó la vista. ¿Qué pasa, mijo? Su hijo se sentó en la silla al lado. Se veía preocupado. Nervioso. Tuve que tomar la Federal 45 anoche. Manejando de regreso de Mazatlán. El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero, algo extraño pasó. Miguel se enderezó en su silla. ¿Qué pasó? Su hijo tomó aire profundo. Estaba manejando alrededor de la medianoche. Por Durango. La parte del desierto. Y vi a un hombre montado a caballo, vestido completamente de negro. Miguel sintió que su sangre se congelaba. ¿Qué hiciste? Pasé de largo, dijo su hijo. Algo en mi instinto me dijo que no parara, que ni siquiera redujera la velocidad. Así que solo, seguí manejando. Pero papá, el hombre me miró. Y sus ojos eran completamente negros. Y juró que me sonrió. Miguel cerró los ojos. Sintió un temblor recorrer su cuerpo. Hiciste bien, mijo. Hiciste exactamente lo correcto. ¿Quién era? ¿Qué era? Miguel abrió los ojos y miró a su hijo. Era la razón por la que nunca tomo esa carretera de noche. Era la razón por la que llevo esta medalla. Era el encuentro del que nunca te hablé. Su hijo palideció. El charro negro, susurró. He oído las historias. Pero pensé que eran solo leyendas. Miguel negó con la cabeza. No son solo leyendas, mijo. Yo lo encontré. Hace 22 años. La noche que estabas en el hospital. La noche que te curaste milagrosamente. Los ojos de su hijo se abrieron como platos. ¿Qué? Miguel le contó toda la historia. Cada detalle. Todo lo que había guardado en secreto durante más de 2 décadas. Cómo su tráiler se había descompuesto. Cómo había caminado por la carretera desierta. Cómo había encontrado al charro negro. Cómo el demonio le había ofrecido un trato. Cómo había sido tentado. Cómo casi había aceptado. Y cómo la voz de su abuela lo había salvado. Cómo las oraciones lo habían protegido. Su hijo lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Casi me vendiste?, preguntó finalmente. ¿Casi hiciste un trato para salvarme? Casi, admitió Miguel. Estaba tan cerca. Pero algo me detuvo. Alguien me detuvo. Y estoy agradecido cada día por eso. Porque si hubiera hecho ese trato, no estaríamos teniendo esta conversación ahora. No serías quien eres. Yo no sería quien soy. Su hijo se levantó y abrazó a Miguel con fuerza. Gracias, papá. Gracias por ser fuerte cuando importaba. Miguel abrazó a su hijo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Y tú fuiste fuerte anoche, mijo. Cuando viste al charro negro y decidiste no parar.
Porque Él está buscando siempre. Buscando almas perdidas. Personas desesperadas. Y nunca se detiene. ¿Crees que volverá por ti?, preguntó su hijo. Miguel negó con la cabeza. No. Yo lo rechacé. Y cuando rechazas al diablo con fe verdadera, con oración verdadera, pierde su poder sobre ti. Pero él busca nuevas víctimas. Nuevas generaciones. Y seguirá buscando mientras haya personas que caminen por esas carreteras oscuras. Entonces nunca tomaré esa carretera de noche otra vez. Bueno, dijo Miguel. Muy bueno. Se sentaron juntos en el porche mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Miguel sabía que algún día, probablemente pronto, tendría que darle la medalla a su hijo. La medalla que su abuela le había dado. La medalla que lo había protegido esa noche terrible en la carretera. Pero todavía no. Todavía la necesitaba. Todavía la llevaba cerca de su corazón. Porque aunque no caminara más por carreteras oscuras, sabía que la oscuridad todavía existía. Y que la única defensa contra ella era la fe y las oraciones de aquellos que nos amaban, incluso desde el más allá. Miguel vivió hasta los 82 años. Murió pacíficamente en su cama, rodeado por su familia. Su hijo, sus nietos, su esposa de 60 años, todos estaban ahí. En sus últimas horas, Miguel llamó a su hijo más cerca. La medalla, susurró. Es tuya ahora. Con manos temblorosas, se quitó la cadena del cuello. La medalla de San Cristóbal brilló suavemente bajo la luz de la lámpara. Su hijo la tomó con reverencia. Recuerda la historia, dijo Miguel, su voz apenas audible ahora. Recuerda que algunas ofertas son demasiado buenas para ser verdad. Recuerda que la fe es más fuerte que cualquier tentación. Y recuerda que nunca estás solo. Incluso en las carreteras más oscuras. Lo recordaré, papá. Lo prometo. Miguel sonrió. Cerró los ojos. Y con su último aliento, susurró. Gracias, abuelita. Nos vemos pronto. Y entonces se fue. En su funeral, su hijo contó la historia. La historia completa del charro negro. De la noche en la carretera federal 45. Del trato que casi se hizo. De la fe que salvó todo. Algunos lo creyeron. Otros pensaron que era solo una historia. Una leyenda. Un cuento para asustar a los niños. Pero todos los que conocían a Miguel sabían una cosa, él había sido un hombre de fe, un hombre que había enfrentado el mal más profundo y había elegido el bien. Y esa elección había hecho toda la diferencia. Años después, el hijo de Miguel, ahora un hombre mayor él mismo, pasó la medalla a su propio hijo. Y con ella, pasó la historia. La historia del charro negro. La historia de la carretera federal 45. La historia de cómo un hombre rechazó al diablo y salvó su alma. Y la historia continúa pasando de generación en generación. Una advertencia. Un recordatorio. Una lección. Porque en México, en esas carreteras que atraviesan los desiertos y las montañas, todos saben que el charro negro todavía cabalga. Todavía busca. Todavía ofrece. Todavía tienta. Esperando a viajeros solitarios en noches oscuras. Personas desesperadas con problemas imposibles. Personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa, pagar cualquier precio, solo para solucionar sus problemas. Y la única defensa, la única protección verdadera, es la misma que siempre ha sido. Fe, oración. Y el recuerdo de quién eres realmente. Porque el charro negro puede ofrecer soluciones. Puede ofrecer milagros. Puede ofrecer exactamente lo que necesitas en tu momento más desesperado. Pero lo que él toma a cambio es siempre más de lo que puede pagarse. Siempre es más de lo que vale. Y una vez que haces el trato, una vez que estreches su mano, una vez que aceptas su ayuda, nunca eres libre otra vez. Esa es la verdad de las carreteras oscuras. Esa es la lección de la Federal 45. Y esa es la historia del charro negro, que todavía cabalga en las noches sin luna, buscando su próxima víctima, ofreciendo sus tratos imposibles. Esperando. Siempre esperando. Porque el diablo nunca duerme. Y las carreteras oscuras nunca están realmente vacías. Hay algo ahí afuera. Algo viejo. Algo malo. Y la única forma de ganarle es decir que no. No importa qué. No importa cuánto duela. No importa cuánto lo necesites. Di que no. Y reza. Porque las oraciones son más fuertes que cualquier trato. La fe es más poderosa que cualquier tentación. Y el amor de aquellos que nos cuidan desde el cielo es más duradero que cualquier mal en la tierra. Esa es la historia de Miguel. Esa es la historia del charro negro.
Y si alguna vez te encuentras solo en una carretera oscura, en una noche sin fin, y ves a un hombre vestido de negro montado en un caballo negro, recordarás esta historia. Y sabrás qué hacer. Di que no. Reza. Y sigue caminando hacia la luz. Porque al final, esa es la única forma de ganar.